es la mejor manera de hacer frente al futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento que contribuye al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? De la mano de los especialistas y a lo largo de 18 reportes se analizan temas como salud pública, economía, discapacidad, política, salud mental, diversidad, educación, adultos mayores, seguridad, entre otros. ¿Qué herramientas tenemos como ciudadanos para hacer frente a esta problemática? ¿Cómo podemos armar un plan de relanzamiento de la economía? ¿Qué alternativas podemos impulsar desde los gobiernos, la iniciativa privada, las universidades y la ciudadanía en general para sortear este reto? Las mentes más brillantes de Jalisco y México se han reunido para dar sus respuestas a estas interrogantes y de esta manera juntos encontrar el mejor escenario para nuestro estado. El futuro podrá ser incierto, pero si nos preparamos tendremos la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el sitio jaliscoafuturo.mx. Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén nuevamente en estos webinars que hacemos cada miércoles y viernes en la Universidad de Guadalajara. Este es el número 40 que hacemos ya de los webinars completos, es el número 12 de los que organizamos los viernes con el proyecto Jalisco a Futuro que magistralmente coordina el doctor Adrián Acosta. Así que estoy muy contenta y estoy muy contenta también porque el día de hoy vamos a hablar sobre ciencia, sobre la gran ausente, me parece, en nuestra vida y la gran presente todo el tiempo. O sea, más bien no pensamos en ella, pero todo el tiempo estamos inmersos en ella. Y podríamos empezar preguntándonos, ¿y qué es eso de la ciencia? La ciencia es nada más el experimento en un laboratorio con una ranita abierta. O la ciencia es una forma de entender el mundo, es una manera de pensar el mundo, o la ciencia es también la manera en la que nos organizamos como sociedad. Bueno, pues sobre todo eso vamos a hablar el día de hoy con un grupo de científicos. Estoy muy contenta de tener el día de hoy, fíjense, a Rosa Marta Torres, a Alfonso Islas, a Claudia Díaz y a Esmeralda Matute, que se los iré presentando a cada uno poco a poco, pero desde ahorita les digo que tienen unas credenciales que son para irse para atrás. Pero aquí en casa van a ser solamente Esmeralda, Claudia, Alfonso y Rosy, como debe de ser en un webinar. Bueno, pues agradezco mucho a la Coordinación General Académica de la Universidad de Guadalajara por hacer posible estos webinars, también a la Coordinación General Administrativa, especialmente a la Vicerrectoría Ejecutiva, a todo el equipo de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara que nos permiten transmitir estos seminarios virtuales a través de sus potentes redes y a través de sus señales. Y sobre todo le agradezco a usted por estarnos acompañando el día de hoy. Les recuerdo que estamos en las redes sociales de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y usted a través de esas redes puede hacernos preguntas, mandarnos comentarios, decir que no está de acuerdo, aplaudirle a alguno de nuestros panelistas, todo lo que usted quiera a través de esas redes para que también le demos voz. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro primer panelista. Él es el doctor Alfonso Islas, a partir de ahora Alfonso. Él es doctor en ciencias biomédicas. Es un hombre que ustedes seguramente conocen porque ha tenido una labor muy importante en difusión de la ciencia, cosa que nos hace mucha falta. Y actualmente es director, además del Planetario y Centro Interactivo de Jalisco Lunaria, pero ha pasado por todas, pero actualmente es eso, director de Planetario. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, Ibabel. Es un honor estar aquí en este panel y especialmente contigo. Gracias, Alfonso. ¿Por qué no empezamos viendo hacia atrás, Alfonso? La ciencia siempre ha sido la ciencia, siempre la hemos entendido igual. Claro. ¿Por dónde empezamos para abordar este tema tan maravilloso? Por supuesto, Ibabel. Mira, me parece que es justo hacer un encuadre histórico a partir, digamos, del Renacimiento, ¿no? Ya cuando la ciencia toma forma, metodológicamente hablando, digamos que a partir de Galileo y todas sus observaciones sobre las lunas, de Saturno, etcétera,
y cómo se viene una evolución vertiginosa de la ciencia metodológica esta que estoy hablando, con el famoso método científico que implica experimentar, implica reproducir ese experimento y que no solamente en tus manos funcione, sino en las manos de cualquiera, y cómo obtener resultados de esta manera que constituyen verdades que si no son absolutas, son verdades sólidas, temporales, efectivamente. Y bueno, cómo a través de estos siglos, al 19 y al 20 sobre todo, se viene una estructuración de la ciencia en el mundo, y cómo a partir de 1970 en nuestro país se establece un órgano de gobierno que es el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se funda el CONACYT. Personalmente yo estaba estudiando la carrera de química en ese tiempo, y después ese hecho histórico me permite estudiar maestría. Yo digo que gracias a ese impulso del órgano de gobierno llamado CONACYT, de impulso a la ciencia, es como muchos de mi generación pudimos tener acceso a esos estudios superiores. De tal forma que en los 70, los 80, viene, por ejemplo, en los 80 un hecho muy interesante es la creación del Sistema Nacional de Investigadores, que también abre y da oportunidad a que muchos de nosotros también tengamos acceso a más recursos para seguir haciendo nuestra investigación, en mi caso biomédica, y cómo en los 90 sigue este proceso y los 2000, y cómo recientemente hay una crisis en este encuadre histórico de, bueno, no es que antes no hubiera muchos recursos para la ciencia, siempre hemos tenido carencia de recursos, particularmente en nuestro país. En este sentido, la recomendación es que se dedique más del 1% del Producto Interno Bruto de cualquier gobierno a las actividades científicas. Lamentablemente en nuestro país con CONACYT y con SNI nunca se ha dedicado ese porcentaje del PIB, siempre hemos estado por la mitad o 0.4, 0.5, y lamentablemente eso no nos ha permitido emerger como un país productor de conocimiento básico, que es excelente en muchos ejemplos, pero aplicado a la tecnología para producir, por ejemplo, marcas, producir antibióticos, artículos que inunden los mercados internacionales. Eso no ha pasado en nuestro país. De tal forma que, bueno, ese es como mi enfoque inicial. También el papel de los medios me parece que es fundamental. Es lamentable ver cómo los medios de comunicación no dedican tiempos para divulgar la ciencia. Es lamentable ver cómo privilegian la nota roja a divulgar un avance científico, por ejemplo, el de una de las colegas que está aquí ahora, que descubrió un planeta, una investigadora del Cutonalá, que ahora va a tomar la palabra, que acaba de descubrir un planeta y que nadie lo sabe. Entonces, esto es muy lamentable. El papel de los medios de comunicación es algo que yo quisiera tocar en este primer enfoque, Ibabel. Y bueno, finalmente, la polémica que quiero plantear es que los gobiernos de los años 2000 para acá han estado como invirtiendo ese CONACYT inicial de los años 70 como un Robin Hood al revés, en donde los recursos públicos, en lugar de darse a las universidades públicas, ¿no? Ahora se ha estado dando desde estos gobiernos de los años 2000 para acá a la empresa privada, ¿no? Y tengo que contar muchas cosas acerca de esto y tiene que ver mucho con los fideicomisos. Y bueno, ese es mi enfoque, mi siguiente enfoque que quisiera plantearles, Ibabel. Gracias, Alfonso. Pues sí, no sé cómo le hiciste, pero pasaste súper rápido de Galileo al CONACYT. Yo dije, wow, muy bien. Muchas gracias, Alfonso, por haber puesto sobre la mesa las primeras inquietudes que tenemos que tener, por lo menos en México, frente a el apoyo y la divulgación de la ciencia. Y precisamente sobre eso nos va a hablar nuestra siguiente panelista. Ella es la doctora Claudia Díaz, ella es doctora en estudios organizacionales.
Lo que quiere decir que ella nos va a hablar sobre precisamente cómo nos hemos organizado para así poder impulsar la ciencia, para así poderla divulgar, lo que hemos construido como sociedad para que en las escuelas, en el gobierno, en nuestras relaciones con las empresas, podamos incluir a la ciencia. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos y todas. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio y discutiendo pues sobre temas que son pues sumamente relevantes para todos y que nos interesan mucho. Y bueno, a mí me gustaría empezar, voy a ver qué alcanzo a plantear de esto, discutir varios problemas críticos de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y uno de ellos tiene que ver con la apropiación de la sociedad de la ciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, más o menos exactamente en 1997, el biólogo molecular Marcelino Cereijido publicó un libro que se llamaba ¿Por qué no tenemos ciencia? Y él señalaba en este libro que, bueno, pues había muchos investigadores, hoy en día tenemos más todavía, muchas publicaciones, cada vez participábamos más en el mundo, por ejemplo, los astrónomos mexicanos son ampliamente conocidos. Sin embargo, nos decía, bueno, esta ciencia no se usa para la toma de decisiones, la sociedad no tiene confianza en los científicos. Incluso pues es muy conocido de todos que esta anécdota de que quien se dedica a la universidad en realidad la gente cree que es porque no encontró trabajo en otra cosa, ¿no? No se sabe muy bien qué hacen los científicos. Y en ese sentido, bueno, cuento una anécdota muy rápido de unas señoras que vivían en un pequeñito pueblo en Connecticut, Estados Unidos, a mediados de los 70. Había una enfermedad que empezó a generar mucha artritis en niños y ellas desesperadas porque los médicos de la localidad no les daban solución, pues fueron a la universidad que estaba en la región y exigieron que les dieran una respuesta, ¿no? Se descubrió entonces se dio respuesta a esta enfermedad de Lyme, que es causada por una garrapata, por ejemplo. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuándo en México dos señoras que se dedican a cuidar a sus hijos van a ir a la universidad a buscar una solución? Ni siquiera los empresarios lo hacen. Obviamente lo hacen, pero la vinculación que tenemos universidad-empresa pues es muy, muy incipiente, porque hay muchos problemas en ese sentido. Más recientemente, pues el mes pasado, si no mal recuerdo, Lorenzo Gostin, que es el director del Instituto Nacional para la Salud Global, señalaba que la ciencia es lo que nos va a permitir salir de esta crisis generada por la COVID. Y decía, los países que están siendo más exitosos precisamente en enfrentar esta pandemia, pues son aquellos que no supeditan el conocimiento científico a la política. Esto es, los gobiernos que toman sus decisiones y establecen sus programas a partir de conocimiento científico, pues la están haciendo mejor que quienes no. Y en ese sentido quiero señalar una cuestión de la ciencia. La ciencia se distingue porque se equivoca y reconoce sus equivocaciones. Si una teoría no funciona y sale nueva evidencia, pues se incorpora y se cambia de decisión, ¿no? Y eso es algo que estamos viendo que no ocurre en nuestro país. O sea, hay, digamos, cierta rigidez por mantenerse en los programas que se están manteniendo, por ejemplo, en esta situación, sin estar, digamos, incorporando los nuevos conocimientos que están llegando precisamente sobre esta situación, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay que considerar que un buen desempeño en muchos ámbitos, en la salud, en la economía, en la educación, está asociado al conocimiento científico. En segundo lugar, una cuestión que me gustaría señalar como problema crítico, pues es la debilidad que tenemos como país precisamente en términos de nuestro desempeño de ciencia y tecnología. Aunque es bien sabido también que el retorno a la inversión por el gobierno en ciencia y tecnología genera enormes beneficios a la población en términos de derramas de conocimiento, etcétera. Bueno, pues efectivamente en nuestro país estamos llegando a puntos críticos de inversión en ciencia y tecnología en los últimos 20 años. Por ejemplo, en el 2018 tenemos solamente 0.31% del PIB. Quizás a nuestro auditorio esto les suene a, bueno, ¿y eso qué? ¿0.31 qué es? Bueno, quiero decirles que un país como Sudáfrica, por ejemplo, como Sudáfrica, que no es un país de gran desarrollado o de gran desarrollo,
pues tiene 1.8%, ¿no? Turquía 1.03%, Argentina incluso 0.56% como porcentaje del PIB. Ahora, si nos vamos a Corea del Sur, por ejemplo, pues ahí veremos que tiene 4.53%, ¿no? Esto nos ubica pues en problemas francamente serios. Si hablamos, por ejemplo, de cuántos científicos hay en este país en relación a la población económicamente activa, pues estamos más o menos en la misma situación. México tiene un investigador por cada 1,000 trabajadores en el país. Vamos a ver Argentina. Argentina tiene 3. Sudáfrica tiene 1.8, Polonia, que sería similar a México, 5.5. Por supuesto, Corea del Sur tiene 13.8 y Estados Unidos 8.9, ¿no? Pero más allá de estos datos, yo les diría, bueno, a ver, ¿qué pasa? Tenemos 30, 40, 50 años en donde efectivamente ha habido un crecimiento de las becas, de los posgraduados, de los doctores, etcétera. Nosotros todos creo que somos parte de esa ola. Nos apoyaron las becas de CONACYT y pudimos ingresar a una institución de educación superior o a un centro de investigación. Buscando entre los datos, tenemos ahorita un proyecto en la UAM Xochimilco de ver dónde está esta gente, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, que en este periodo, en estos años, bueno, pues los inventores de conocimiento están trabajando en Estados Unidos, ¿sí? O sea, han crecido en México y en América Latina, pero 4 o 5 veces después del Tratado de Libre Comercio a previo el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque tenemos en la ciencia, además de una debilidad importante, problemas estructurales tremendos que no se pueden solucionar solamente desde la ciencia y la tecnología, como cuáles, el mercado de trabajo. Las empresas no tienen la capacidad, porque son empresas muy elementales, de incorporar doctores. Entonces, pues andan buscando a dónde irse. Las universidades, los centros de investigación, lo sabemos claramente, no tienen plazas para estos posgraduados. Las nuevas universidades que se están creando, que bueno, retomando a Manuel Gil Antón, hablaba de, ha señalado que pueden ser como enseñaderos, porque en realidad no tienen esta concepción de universidades. Bueno, pues tampoco incorporan a estos recién graduados, ¿no? Entonces estamos viendo que nuestros investigadores y nuestro personal de alto nivel pues está yéndose porque tenemos problemas precisamente en el mercado de trabajo. Entonces, el tercer problema pues lo dejaría para la siguiente participación. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Fíjate, 1 por cada 1,000 habitantes, un investigador por cada 1,000 habitantes, y aquí ahorita tenemos 4. Qué privilegiados somos en este webinar. Me quedo también con la frase que dijiste de que la ciencia se equivoca. Eso es algo que no pasa ideológicamente. La gente no está retando al líder ideológico, y en cambio los físicos están retando todo el tiempo a Einstein y a Newton. De eso se trata, de estarlos retando. Gracias. Gracias, Claudia. Y bueno, ya que hablamos de físicos, fíjense, hoy tenemos aquí con nosotros a una científica que quizá llene los zapatos del paradigma que tenemos del científico. Hay muchos tipos de científicos, pero ella yo creo que llena nuestra idea paradigmática. Ella es ingeniero físico, ella tiene un doctorado por el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Es de la que hablaba Alfonso, que dice que descubrió un planeta. A ver si ahorita nos platica sobre eso. Y le doy la bienvenida a Rosa Marta Torres. Rosy, ¿cómo estás? Platícanos de tu experiencia en México, en la ciencia. Si puedes, platícanos del planeta y adelante. Oh, muchas gracias, buenos días. Pues yo voy a ser muy simple. Realmente estoy sorprendida con todo lo que dijo Claudia porque son datos muy interesantes. Yo no tengo datos, yo les voy a hablar un poco de mi experiencia y voy a dar un poco las razones de por qué estamos hablando aquí de ciencia. Y voy a hablar no solo sobre lo que yo pienso, sino yo creo que en nombre de la generación de científicos a la que pertenezco, para mostrarles el panorama que vislumbramos desde los laboratorios y desde los centros de trabajo.
Yo soy relativamente nueva en esto de la ciencia. Llevo 16 años como científica, pero he visto varias inconsistencias a lo largo del camino. Me parece importante que hablemos de ciencia porque la ciencia busca la forma de explorar la naturaleza, busca la forma de comprenderla y de utilizarla para crear el mundo moderno del que disfrutamos hoy en día. En todas partes está la ciencia y nos ayuda a saciar nuestra sed inagotable de conocimiento que por naturaleza todos tenemos. Este es un panorama así muy, muy bonito, pero muchas personas me podrían decir, sobre todo los de ciencias sociales, que podrían argumentar que después de las dos guerras mundiales del siglo XX se llegó a la conclusión de que la ciencia y los avances tecnológicos no siempre traen cosas buenas, sino que también conllevan violencia y conflicto. Yo no creo que es tanto la ciencia, sino que es un poco de la psique del humano, que de manera natural crea separación y conflicto y que busca el beneficio propio a expensas del bienestar de otros y del planeta. Yo creo que más bien la ciencia es buena, es interesante, es importante y nos permite disfrutar del mundo del que tenemos hoy en día. A mí me gustó la ciencia porque explica la relación que existe entre las estrellas que estallaron hace 5.000 millones de años y el hierro que existe en nuestra sangre. Entonces, eso me parece fascinante. Hay otros científicos que son atraídos por las partículas elementales de las cuales está compuesta la materia, y hay muchos otros que quieren entender las enfermedades que nos atacan, que es muy válido, ¿no? Por otro lado, creo que es importante que escuchemos a la ciencia. Hoy en día nos falta escucharla porque la gente se está enfrentando a un caos informativo en el que resulta difícil saber qué es cierto y qué no es cierto. Hay un bombardeo cotidiano de noticias y comentarios de toda índole. Entonces, creo que es importante escuchar a la ciencia. Y este webinar me parece muy interesante y muy formativo para la sociedad porque se explicarán este tipo de cosas. En cuanto a mi experiencia con la ciencia, pues puedo hablar un poquito sobre CONACYT. Yo hice mi maestría y mi doctorado en astrofísica en la UNAM gracias a una beca de CONACYT. El único problema que tuve es que la beca no llegaba al principio y tuve que estar pidiendo prestado durante un tiempo para sobrevivir. Afortunadamente mis estudios fueron en México y siempre tuve a alguien dispuesto a que me prestara el dinero. Desafortunadamente muchos de mis compañeros estaban en el extranjero y la sufrieron. Entonces había unos que incluso tenían familia y fue muy difícil. Yo mi doctorado lo terminé en la mitad del tiempo, eran 5 años me parece, y yo lo hice en 2 años y medio. Y pues les hablé a los de CONACYT y les dije, ya terminé, ya quítenme la beca porque ya no la necesito. Y me dijeron, no, pues no sabemos cómo se resuelve eso, quédate con el dinero. Y años después, cuando solicité el SNI, me pidieron que pagara ese dinero y tuve que regresarlo para poder participar en la convocatoria del SNI. Sí, fue muy chistoso, ¿no? Pero no sabían qué hacer porque, pues, normalmente la gente no termina antes de tiempo. Cuando me fui de postdoctorado, yo no solicité beca de CONACYT porque me ofrecieron una buena posición en Alemania y no necesitaba beca. Ahora, después del CONACYT, que apoya a los estudiantes, a los postdoctorados, viene el SNI. Uno ya es investigador y pide el SNI. Yo no he tenido problemas con el SNI. El único inconveniente es que siempre me exigen estudiantes de doctorado, ¿sí? Tesis de doctorado. Y yo no tengo un posgrado en el cual dar clases o estudiantes para dirigirles tesis. Entonces, me parece un poco absurdo. Creo que las formas de evaluar del SNI deben seguir ciertos criterios, pero en mi caso, exigir una tesis de doctorado no es una manera de evaluar mi trabajo como investigadora. Yo soy buena investigadora y no es mi culpa que no haya un posgrado con alumnos en los que pueda dirigir una tesis. Entonces, realmente no tengo malas experiencias con CONACYT,
pero sé que los postdoctorados ahora son de 1 año y que no alcanzan para desarrollar un proyecto, para asesorar a un estudiante ni para publicar un artículo. Además, no hay apoyo para un segundo año y darle continuidad. Me da la impresión de que todo el tiempo estamos negociando financiamiento en lugar de estarnos preocupando por los proyectos estratégicos que permiten impulsar el desarrollo nacional. Yo estoy agradecida con CONACYT porque he logrado una carrera exitosa gracias a su apoyo económico, pero el CONACYT no está impulsando, está recortando y frenando la ciencia básica. Y además, con la eliminación de 65 fideicomisos de CONACYT recientemente, se ha dado un golpe al financiamiento de la ciencia en México. Creo que hay una gran falta de políticas de apoyo a los académicos y a los científicos en la difusión de sus conocimientos. Los gobiernos olvidan que la ciencia y la tecnología son factores que promueven el desarrollo económico y por lo tanto deben de invertir en ciencia y tecnología. Yo veo el futuro de la ciencia muy desesperanzador, pero no soy muy optimista en lo personal. Antes de COVID ya se veía venir la austeridad. Y no es que ya no se van a abrir plazas o convocatorias. Lo grave es que ya le están quitando a lo que apenas había. Y uno de los problemas que a mí me entristece mucho es que 70% de las mujeres que estudiamos el posgrado en astronomía en la UNAM durante 4 años, o sea, éramos de diferentes semestres, han tenido muchas dificultades para insertarse en el campo de la investigación o de la docencia y están desempleadas o con trabajos muy poco remunerados, que nada tienen que ver con ciencia. El porcentaje es muy alto comparado con probablemente un 1% de los hombres que estudiaron con nosotros, y éramos mitad y mitad. Definitivamente me parece que es un problema de género en México completamente desesperanzador para estos tiempos. Creo que lo que tenemos que hacer, bueno, lo que a mí se me ocurre hacer después de todo este panorama y todas estas cosas es un poco fomentar el amor por las ciencias a los estudiantes, enseñar a lo fascinante que puede ser científico, enseñarles, y esto trae como beneficio automático el desarrollo científico, y eso incluye a las ciencias sociales y el comportamiento humano, porque en tiempos tan problemáticos como los de ahorita, es muy importante las ciencias sociales y el comportamiento humano. Creo que con esto me quedo y sería todo. Rosy, muchas gracias. La primera pregunta que me surge es, ¿y cómo es que tú no te fuiste? Yo creo que nos tienes que platicar sobre eso. Les platico a todos que Rosy está en el Centro Universitario de Tonalá, así que imagínense el enorme privilegio de la Universidad de Guadalajara de tener a una científica como ella, que puede allí compartir su conocimiento, que puede allí investigar. Híjole, me parece tristísimo que no tenga tesistas. ¿Qué es eso? Bueno, ya hablaremos más adelante de ello. Le voy a dar la palabra ahora a nuestra siguiente panelista. Ella es la doctora Esmeralda Matute. Ella es experta, fíjense, en el impacto de variables biológicos y ambientales en la plasticidad cerebral y en el desarrollo cognitivo. O sea, ella es doctora en neurociencias, pero además les voy a decir una cosa, también para que un poco nos sacuda la idea que tenemos sobre la ciencia y lo que sí es ciencia y lo que no. Ella estudió neurociencias en un instituto de estudios sociales. Fíjense nada más qué interesante. Esmeralda, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú el panorama? Hola, Ibabel, muchísimas gracias y te agradezco el que me hayas situado al final porque esto me da la oportunidad de retomar las aportaciones de los panelistas anteriores a mí para poder ejemplificar lo que yo quiero compartir con el público. Claudia platicaba un poco de la poca inversión que el Estado mexicano hace en la ciencia y lo compara con otros países que han tenido un desarrollo mucho más vertiginoso, como es el caso de Corea. La Corea de los años 70 no se parece para nada a la Corea actual.
casi puedo decir que aquí en México, cada mexicano utilizamos algún equipo, algún aparato coreano, ¿no? Y eso era impensable en los años 80. Entonces, vamos haciendo una pregunta. ¿Por qué es importante invertir en ciencia? ¿Por qué es importante? Si el 1% que se presume del PIB que se debe de invertir, al 0.3 que se invierte en México, ¿por qué decimos los científicos que se debería de invertir más? No es para el bienestar de la ciencia, es para el bienestar de la sociedad. De hecho, hay muchos estudios que avalan esta postura. En general, los países que tienen más desarrollo científico son aquellos que a su vez tienen mejor bienestar social. Y eso es muy importante. ¿Cómo estamos enfrentando, por ejemplo, la pandemia ahorita? Pues gracias a muchos aspectos del desarrollo científico, no le estamos pasando tan mal. Por ejemplo, esta plataforma que estamos teniendo, pues es gracias al desarrollo científico, ¿no? Por ejemplo, esta camisa que yo traigo, que es de puro algodón, pero que no se plancha, es gracias al desarrollo científico. Entonces, si hay tantas cosas que aporta la ciencia, ¿por qué el país invierte tan poco? De aquí aparece 3 puntos que yo quiero desarrollar. El primero de ello es que en la mayoría de los casos, el efecto que se tiene de la inversión en los proyectos científicos no es a corto plazo, no es para mañana, es a largo plazo y en el mejor de los casos a mediano plazo. Generalmente nosotros tenemos una cultura que la llamamos sexenal, ¿no? Entonces, esa cultura sexenal nos lleva a la fractura de proyectos que parecen muy prometedores, se fracturan, se quiebran, se pierden y se abortan, ¿no? Entonces, tenemos que tener una cultura de inversión a largo plazo. Es una cultura de inversión a largo plazo. La cultura de inversión a largo plazo no nada más está relacionada con el gobierno, también con los empresarios. Los empresarios pudieran invertir a largo plazo en proyectos universitarios que van a llevar al beneficio de sus empresas. Yo voy a tomar como ejemplo el caso de Philips. Philips, todo el mundo conoce a Philips, que empezó con focos y ahora hace equipos de los más sofisticados. Es una empresa holandesa y está ubicada en una pequeña ciudad en Holanda que se llama Eindhoven, aunque tiene filiales en muchas partes del mundo. El señor Philips, el que empezó con esta empresa, pidió al gobierno holandés que en su ciudad hiciera una universidad tecnológica. Y así se hizo. Y el señor Philips apoya la universidad tecnológica, pero no solo eso. Los egresados doctores de la universidad tecnológica pueden tener plazas en Philips. Entonces, es una combinación, pero el señor Philips no quiso que mañana yo ya voy a tener egresados de la Universidad Tecnológica. Tenemos que aprender a pensar a largo plazo. El segundo punto es la jerarquía o el orden de las prioridades. En un país como el de nosotros, muchas veces las prioridades pierden su lugar y tratamos de atender lo urgente, pero no lo prioritario. Entonces se nos va el tiempo haciendo cosas pequeñitas, atendiendo esas cosas pequeñitas, tapando baches, se nos va el tiempo, pero no desarrollamos algo
en grande. Ese es otro punto. Y el tercer punto que tú tocaste, Ibabel, que es muy importante, es el desconocimiento. El desconocimiento de los que toman las decisiones sobre qué es lo que podemos aportar los científicos. Me quedo con eso y ya estos temas los desarrollo después. Gracias. Gracias, Esmeralda. Bueno, pues me parece que abriste la puerta a la discusión y además hay ya preguntas de quienes nos están escuchando que están relacionadas con esto, con la necesidad de invertir en ciencia a largo plazo, pero preguntando quién tiene que invertir en ciencia. Tú hablaste ahorita del caso de Philips, tus colegas han hablado de la inversión que se hace en México por parte del gobierno federal, también hemos hablado de la desaparición de fideicomisos y del desmantelamiento del CONACYT o del SNI, que ya nos platicó Rosy, que tampoco es que estuvieran trabajando perfectamente, pero ahora menos. Entonces voy a pedirle a Claudia, por favor activa tu micrófono, que nos platique sobre esto. ¿Quién se tiene que encargar? ¿Qué pasa si ya no hay fideicomisos públicos? ¿Qué pasa si el gobierno no lo hace? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿De quién es esta tarea? Bueno, fundamentalmente es una tarea del gobierno, porque la ciencia, como lo decía bien Esmeralda, tiene un impacto en todos los ámbitos y áreas de la sociedad, en la salud, en la economía, en el cambio climático, en las energías renovables. Ahorita tenemos problemas de gran calado que tenemos que enfrentar como sociedad, en donde, bueno, pues los expertos señalan que en 10 años se nos acaba el 20 si no atajamos, por ejemplo, el cambio climático. Y en ese sentido tendríamos que estar trabajando por industrias y energías renovables y no seguir llenando de carbono nuestro país, por ejemplo. Pero volviendo a lo que preguntabas, bueno, las experiencias más exitosas nos muestran que participa tanto el gobierno como la empresa, la industria privada, ¿sí? Volviendo con el caso de Corea, bueno, la participación en Corea de la industria privada es altísima, es del 0.93% como porcentaje del PIB frente a lo que gasta el gobierno. En nuestro país es mínima. Y en ese sentido, pues planteo también que es cierto, podríamos tener otras políticas, que las que tuvimos en sexenios pasados estuvieron más centradas, digamos, en resolver las fallas de mercado, porque si tú no incentivas a la industria privada a invertir en ciencia y tecnología cuando es sumamente riesgoso, pues no va a invertir. Por eso se apoyaron a las empresas y el 80% de las empresas apoyadas en los programas de estímulos a la innovación fueron de capital mexicano. De otra forma no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque en México tenemos la cultura de que las empresas compran sus equipos y su tecnología en Estados Unidos o en Europa y no se la compran a las universidades. Entonces es un problema sumamente complejo. Debemos invertir todos, pero definitivamente la responsabilidad mayor, dado que es una cuestión que tiene beneficios en toda la sociedad, debe de ser del gobierno. Ahí la dejaría por ahora. Gracias. Alfonso, activa tu micrófono. ¿Estás de acuerdo, Alfonso, con que es una responsabilidad prioritariamente del gobierno? ¿Y tienes algo más para complementar lo que nos acaba de decir Claudia? Sí, claro, desde luego. Yo creo que el gobierno es el principal responsable de esta tarea, ¿no? Sin embargo, me quedo con el ejemplo de Philips en Holanda, ¿no? Del señor Philips, le dijo Esmeralda, ¿no? Que ya quisiera que hubiera un señor Slim en México, X, ¿no? Que tuviera ese amor por la ciencia, porque fíjate que detrás del negocio está una mística por la ciencia, por el conocimiento, en el caso de Philips, y eso lamentablemente no sucede en nuestro país. Entonces, el problema por ejemplo, de los fideicomisos, para ir aterrizando en una problemática de hoy, fue que el gobierno, como lo mencioné al principio, empezó a dejar de dar el dinero a las universidades públicas y empezó a dárselos a las empresas. Y ahí es donde yo puedo testimoniar en mi proyecto personal, y por una modestia que no debo tener en este momento, no se pudo alentar la investigación en universidades públicas. No obstante ello, yo me asocié con un empresario para producir un antibiótico natural
para curar la mastitis de las vacas. Y efectivamente así fue. Después, para no hacerte el cuento largo, pudimos generar todo el equipo de trabajo una patente federal que es impresionante. Y a mí me causó mucha impresión, que por cierto ahora se la doné a la Universidad de Guadalajara. Pero fíjate que el empresario con el que estuve asociado por 2007, 2008, 2009, no cumplió su promesa al CONACYT. Es decir, tomó el dinero, que no fue poco, y lo invirtió en cosas que no eran del proyecto y faltó a su palabra. Y entonces eso me parece, pues, todo lo contrario del señor Phillips, ¿no? Tengo nombres y apellidos cuando ustedes quieran. Es lamentable. Entonces, la parte universitaria pública generó la patente, un servidor y tal, pero el empresario que estuvo asociado conmigo se clavó la lana, porque pues así fue, ¿no? Entonces, no podemos permitir eso, y yo creo que nos la ganamos a la hora de que ahora se suspendieron los fideicomisos que apoyaban ese tipo de cosas, muy lamentablemente. Sin embargo, creo que el gobierno debe redestinar esos recursos adecuadamente y no como dice Rosa Marta, pues dejarnos a la intemperie a los científicos. Yo creo que se debe canalizar muy bien ese recurso para que haya nuevos científicos y un futuro científico en nuestro país de calidad, ¿no? Porque nos lo merecemos a pesar de esos empresarios, ¿no? Entonces, eso es lo que te quería contar. Gracias, Alfonso. Sí, bueno, hay que defender el sistema de impulso a la ciencia en nuestro país, el sistema institucional, pero no a rajatabla, ¿no? Necesitamos que funcione mejor porque, como este ejemplo que nos acabas de dar, debe haber muchos y hay que ir como caso por caso. Pero mencionaste, qué bueno que mencionaste el tema de las patentes. Me quisiera ir por allí. Esmeralda, ¿las patentes son un indicador de que un país está avanzando en ciencia o estamos equivocando ahí la mirada? Mira, qué bueno que tocamos ese tema. Claro que las patentes muestran nuestra autonomía como científicos. O sea, nosotros estamos desarrollando algo. No en todas las ciencias se pueden desarrollar patentes, obviamente. O sea, ¿qué patente va a ser el de ciencias sociales? Claro que no. Pero mira, voy a retomar el ejemplo de esa pequeña ciudad en Holanda. Es una pequeña ciudad en Holanda, se llama Eindhoven, y es de las ciudades que genera más patentes a nivel de la Unión Europea. Y es una pequeñita ciudad que se conoce más por su equipo de fútbol que por lo que hace. Entonces, claro que las patentes dan muestra de desarrollo científico, pero no es la única muestra de desarrollo científico. Quiero retomar un puntito que dijo Alfonso, porque me parece un poco polémico, el decir que el gobierno tiene que invertir. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno? El gobierno no es un agente de actuación. El gobierno, tú pudieras ser en un momento determinado el gobierno. No sé si te lances de gobernadora del estado, ¿no? Ah, pero estás diciendo amigo Alfonso. A ti. Bueno, sigue. El gobierno es una persona, un ciudadano que va a llegar y va a tomar una decisión. Y ese ciudadano no fue educado para entender qué es la ciencia. Uh-huh. Entonces, obviamente que cuando llega al poder, no fue educado para tomar una decisión. Entonces, el trabajo se hace mucho antes. Bueno, ya sé, yo los veo a todos, ustedes que nos están observando en las redes, no los alcanzan a ver a todos, pero yo ya veo que empiezan a hacer señas, gestos, o sea que ya se levantó aquí la polémica. Y yo ya le quiero preguntar algo a Rosy, pero brevemente vámonos con Claudia y con Alfonso, por favor, breve, porque sí quieren decir algo sobre este mismo punto. Claudia primero. Gracias, Ibabel. Bueno, muy brevemente sobre las patentes. Efectivamente, como dice Esmeralda, las patentes solamente muestran una parte. Y esta parte de desarrollo científico, tecnológico que muestran las patentes tiene que ver más con el desarrollo industrial y con el mercado. Sin embargo, ahí yo quisiera plantear una cuestión.
Si vemos los 20 países que más patentes otorgadas tienen por su país de origen, o sea, por su oficina de patentes, México está entre este top 20. El número 1 es China, el número 2 es Estados Unidos, el número 3 es Japón, el 4 es Corea del Sur. México es el número 12. Sin embargo, en México, el 95% de las patentes son de extranjeros. Más todavía, el 95% de las patentes farmacéuticas son de empresas multinacionales, ¿sí? Y esto es sumamente relevante ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nuestras empresas farmacéuticas mexicanas no están siendo apoyadas, ¿sí?, para patentar estos productos y el mercado lo tienen las multinacionales. Entonces, esto genera cada vez una mayor dependencia tecnológica que no se está resolviendo en este momento. Es cierto, las patentes representan solo una parte de la producción científico-tecnológica, pero una parte que puede resolver problemas y en este caso, problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la COVID. Ahí le dejaría. Alfonso, tú también querías decir algo, activa tu micrófono, y recordémosle a la gente que una patente precisamente para combatir una enfermedad es de la Universidad de Guadalajara, gracias a Alfonso Islas. Ahora sí, Alfonso. Sí, claro. Mira, contestando Esmeralda, ¿no? El gobierno somos todos, pero no quiero decir que el gobierno haga todo y no dejar al empresario que participe. Claro que debe participar la sociedad en su conjunto, pero orientada, porque por ejemplo ese número 12 de patentes que tenemos en el mundo se lo llevan las transnacionales. O sea, no hay un gobierno que haya dirigido la política científica para generar conocimiento propio. Entonces, la empresa privada, los laboratorios farmacéuticos que conozco bien, prefieren seguir trayendo la materia prima de fuera del país y meterla en botellitas para venderla, en lugar de usar la patente que te mencioné, entre otros conocimientos, para generar un producto mexicano que al revés, ahora nosotros podamos vender a otros países. Y eso no ha pasado. Y esa es mi evocación para que el gobierno funcione bien. Pero quiere decir que todos nosotros debemos participar, claro. Gracias. Y ahora paso de un tema, Alfonso, de este tema que es ciencia aplicada directamente, que la podemos ver, que nos puede ayudar a la ciencia que es de mucho más largo plazo o que a veces no es de tan largo plazo, pero que no entendemos muy bien. Y esa es la pregunta que le quiero hacer a Rosy. Rosy también, a Rosa Marta Torres, la doctora Rosa Marta Torres, que aquí es Rosy. Rosy, tú, como ingeniero físico, como una científica que estudia las estrellas, los planetas, ¿sientes que tienes alguna responsabilidad en explicarle al mundo por qué es importante que sepamos que hay otro planeta? Sí. Por ejemplo, encontrar un planeta podría pensarse que es algo tonto, porque es una bola dándole vueltas a otra bola por allá bien lejos y no sabemos, no podemos ni llegar en una nave, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesan dos bolas por allá lejos? Pero si alguien pregunta, oye, ¿en ese planeta hay vida? El contexto cambia. La vida en un planeta distante tiene implicaciones de toda índole, en nuestro conocimiento y en nuestra comprensión de nosotros mismos y en nuestro universo. Y si les digo que la estrella en la que se encontró el planeta es de las más numerosas de la galaxia, eso implica que puede haber tantos planetas en la mayoría de estrellas de la Vía Láctea y por lo tanto hay más planetas que estrellas en el universo. Y eso no lo piensas, sino más dices, descubrieron un planeta. Pero si te haces ese tipo de preguntas, si el hombre empieza a cuestionar esas cosas, se vuelve algo muy interesante que ayuda a nuestro conocimiento y a nuestra comprensión incluso de nosotros mismos. ¿Sirve de algo encontrar un planeta? Sí, porque nos da conocimiento, que nos ayuda a saber más, a preguntarnos más, a observar más, a obtener respuestas y abre las puertas para nuevas investigaciones. Yo siento que la ciencia aplica, sí, en este caso. Gracias, Rosy. Me gusta cómo lo platicas porque sí se ve tu amor
por lo que estudias y lo transmites. A mí me entusiasma mucho la ciencia. Yo no sé por qué a la gente no le entusiasma las nuevas cosas que se descubren, no solamente las que tienen una aplicación inmediata y nos permiten hacer cosas maravillosas en el mundo, desde salir al espacio exterior hasta tener un Zoom, y comer cosas diferentes, sino el conocimiento mismo, cuando es así un peldañito, que dicen, aquí hay un peldañito de conocimiento y ya no se va a quitar y ya va a servir para siempre. Y quién sabe, porque luego lo retan. Alfonso, ¿querías decir algo? Sí, claro. Me escuchan, ¿verdad? Y adelante. Mira, el comercial, obligado. Dale. El planetario Lunaria precisamente es un lugar de confluencia de esos sectores de la sociedad. Bueno, debo mencionar que Esmeralda Matute hizo un simposium en el domo del planetario, que es espléndido, que los invito a visitar, el año pasado, sobre neurociencia. Entonces, el planetario Lunaria es ese sitio de confluencia donde la gente, los vecinos, los habitantes de la zona metropolitana ahora pueden acercarse y conocer esos aspectos y discutirlos. Entonces, bueno, es una invitación a que se rompa ese círculo vicioso que impide lo que tú dices, ¿no? Que nos enamoremos de la ciencia. Y bueno, pues eso es lo que quiero comentar, de que como sociedad estamos obligados a hacer. Lo de Rondsberg, ¿no? La sociedad del conocimiento nos salvará el futuro. Yo soy más optimista que Rossi. El futuro nos salvará por esa sociedad del conocimiento en donde todos participamos, pero con un nivel adecuado, ¿no? Gracias, Alfonso. Esmeralda, ¿tú nos puedes abonar un poco más sobre esta idea de la sociedad del conocimiento? Sí, claro que sí, Ibabel. Mira, en un momento nos interesaba más la información. Tener información no es tener conocimiento. O sea, yo puedo tener información y memorizarme en la cabeza, pero no es tener conocimiento. Tener conocimiento implica saber qué hacer con esa información. Saber qué hacer con esa información, y eso implica que ese conocimiento va a llevar a un estilo de vida diferente. Y es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, lo que tú hablabas de ciencia aplicada. Mira, voy a tomar dos problemas en Jalisco. Las adicciones. Las adicciones no tienes ni que ser científico ni que nada, sabes que es un problema en Jalisco. Si tú no le llamas a los científicos para que te ayuden a resolverlo, no lo vas a resolver. Vas a tener centros de atención, pero ya de los adictos. Pero lo que quieres es prevenir las adicciones. Entonces, hay miles de problemas como eso que puede resolver problemas sociales que los científicos y los neurocientíficos podemos ayudar a resolver. Gracias, Esmeralda. Claudia, ¿cómo crees que tenemos que hacer esto? Este es totalmente tu campo. O sea, ¿cómo podemos tener qué tipo de políticas públicas son las que tenemos que diseñar para que estén más cerca la sociedad, los científicos, el gobierno, los empresarios, que las decisiones se tomen, como tú dijiste al principio, con base en la ciencia y no en ocurrencias? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para dónde? Bueno, aquí tenemos un reto monumental porque tenemos problemas, obviamente, como lo planteaba Rosy, a nivel de investigadores, tenemos problemas a nivel de organizaciones, de universidades, empresas, centros de investigación, pero también tenemos problemas en la interrelación de todas estas organizaciones para producir ciencia y producir soluciones. Y todos estos problemas, de alguna manera, se pueden, digamos, enmarcar o derivar precisamente de un diseño institucional y de políticas públicas que no necesariamente están siendo más precisas para resolver estos problemas. En ese sentido, bueno, yo señalaría que hay políticas postcompetitivas que se centran en el bienestar social y que requieren, por ejemplo, partir de la evidencia, del diagnóstico, de qué se ha logrado,
¿Qué hemos resuelto? ¿Hacia dónde tenemos que movernos? De la participación de la gente. Tiene que participar la sociedad, las universidades, las empresas, el gobierno, en la identificación del problema, en la toma de decisiones, en la evaluación constante del avance de las políticas para ver si funcionaron y si no funcionaron, desecharlas y sustituirlas por otras. Tiene que haber autonomía. Tenemos que pensar en el largo plazo y creo que este es el principal problema que tenemos en México con nuestros políticos. La ciencia, la tecnología, no es algo que, no es una actividad que genere grandes, digamos, beneficios políticos de inmediato. Es un proceso de largo plazo y en ese sentido, contar con agencias independientes de los cambios sexenales, con presupuestos multianuales, es fundamental. El CONACYT tendría que estar fuera del escenario político, su dirección tendría que caer en gente técnica especializada y no casada con la ideología de la política o del gobierno del momento. ¿Para qué? Pues para responder precisamente a las necesidades de la ciencia y la tecnología. En ese sentido, pues la participación, la colaboración y la integración, como ha ocurrido en otros países, por ejemplo Brasil, de diferentes ministerios, industria, educación, ciencia y tecnología, para llevar a la venta, o no a la venta porque ya no se venden los medicamentos, una solución para la epidemia de VIH-Sida, pues tendría que ser fundamental. O sea, tenemos que trabajar unidos las empresas con el gobierno estatal, el gobierno federal, los gobiernos locales, las universidades. Es algo que ahorita está siendo sumamente problemático, ¿no? Yo creo que eso tendría que estar ocurriendo, tendría que estarse impulsando una participación abierta de todos y de todas. Gracias, Claudia. Me preguntan sobre algo que no hemos tocado. Hemos visto ahorita el problema como en la parte universitaria de investigación, de vinculación con la iniciativa privada, su impacto en el desarrollo de un país, y no hemos hablado del amor a la ciencia desde chiquitos. ¿Qué pasa con la educación de ciencia en nuestro país, en la educación básica? ¿Quién me ayuda con eso? Eso me preguntan. ¿Quién empieza? Esmeralda. Mira, la verdad, pues la educación en México tiene que tener un giro para desarrollarnos como científicos. Tenemos que saber disentir. Eso es lo primero. El científico tiene en su cabeza preguntas. Y si en la educación nos piden que memoricemos, no vamos nunca a preguntarnos. Entonces, de ahí parte todo, ¿no? Del pensamiento crítico. Porque de todas maneras, llegar a la ciencia no es nada más que te apasione un tópico, los vertebrados, las moléculas, demás, sino también para llegar a la ciencia tienes que saber hacerte preguntas. Claro. Entonces, son las dos cosas que se tiene que hacer, ¿no? No hay que memorizar, hay que saber pensar críticamente. Gracias, Esmeralda. Pues miren, vamos a terminar muy rápido con esta pregunta para todos, que es: ¿y ustedes por qué decidieron dedicarse a esto? Rosy, ¿por qué dedicaste tu vida a la ciencia y a la física en particular? Porque es complicado, porque no se entiende, no lo entendía y quería saber de qué se trataba. Entonces, de allí fue muy fácil brincar de la física a la astronomía. Por preguntarte, como decía Esmeralda. Alfonso, ¿tú por qué te dedicaste a esto? Pero no te escuchamos, Alfonso. Por una razón semejante. Por el afán de conocer, ¿no? En sexto de primaria a mí me apasionaba el maestro cuando nos platicaba del viaje en el tiempo, ¿no? Y yo dije, ¿cómo es posible que la física plantee que podría ser posible, de acuerdo a Einstein, que viajáramos hacia el futuro, qué sé yo? Y eso me empezó a apasionar. Pero también la cualidad de que la ciencia no es, como se ha mencionado, autoritaria, se autocorrige. O sea, es en ese sentido muy democrática, ¿no? Porque todo el mundo puede participar, como decía Esmeralda, y sobre todo
hay que preguntarse cosas, pero también aguantar la crítica, ¿no? Claro. Esmeralda, tú no nos dijiste. ¿Tú por qué estudiaste? Pues mira, yo creo que fue coyuntural. Yo de niña siempre estuve muy interesada en el conocimiento, pero de joven me dijo mi novio, ¿qué tal te parece si nos vamos a hacer un doctorado a París? Hola. Y hacer un doctorado a París. Todas las razones. Claudia, ¿y tú por qué te dedicaste a estudiar el problema de las políticas científicas después de haber estudiado estudios organizacionales que te podía haber llevado para cualquier otro lado? Mira, yo estudié filosofía, entonces ya yo misma me hacía rara, se me hacía que era muy rara porque estudiar filosofía pues no era una cosa común en mi tiempo, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a preguntar, por qué los que estudian filosofía? ¿Qué buscan comprender? ¿Qué quieren? ¿A dónde van? Y me interesó desde entonces el problema del conocimiento. ¿Por qué en México tenemos tantos problemas para producir conocimiento científico? Cuando estaba en la maestría tuve la oportunidad de ir a una estancia a Corea del Sur, a Seúl, a una universidad allá, y ver los centros de investigación, ver los cambios que hicieron a nivel de políticas, de financiamiento, para salir de la pobreza en la que estaban y los beneficios que generaron. Yo obviamente no estoy diciendo que Corea sea el ejemplo para todo, tiene muchos problemas también, pero lograron hacer cosas impresionantes, ¿no? Entonces siempre me ha cicateado esa pregunta. ¿Cómo se construye el conocimiento científico, las personas, las organizaciones, los países? ¿Para qué sirve ese conocimiento? Y bueno, definitivamente estoy convencida de que sirve para mucho y que tenemos que cambiar precisamente nuestro enfoque hacia la ciencia a través de las políticas y un buen diseño institucional. Gracias a todos por habernos compartido su experiencia, sus conocimientos, sus inquietudes, lo que ustedes ven como desafíos en el escenario para la ciencia en nuestro país. Gracias por habernos también compartido su entusiasmo por las materias que estudian. De verdad que sí lo transmitieron. Yo me quedé entusiasmada. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este webinar. Ya abran sus micrófonos, digamos adiós a todo mundo. Muchas gracias.